Vamos a trabajar con gráficas de ecuaciones lineales con dos variables. Vamos a utilizar sobre todo nuestra observación para que algunos de estos elementos nos ayuden a comprender a partir de la gráfica la ecuación o con la ecuación la gráfica. Nosotros estamos hablando de gráficas de ecuaciones lineales con dos variables. En el tiempo que hemos trabajado hemos observado lo siguiente. Vamos a proponer la primera ecuación, que será 2x más y igual a 4, donde ya tenemos el coeficiente de la x, que es el 2, el 1 es y, y el 4, ahí tenemos un término que es independiente. Observamos en esta gráfica que al colocar de manera arbitraria valores, tenemos cuando en esta ecuación x vale menos 2, y vale 8, y así tabulamos y vamos poniendo los puntos de acuerdo a nuestra tabulación. A la hora en que realizamos ya la recta que nos resulta esta ecuación, observemos qué es lo que ocurre, cómo va esa recta, los puntos. Hacemos un ejemplo más. En este otro ejemplo tenemos el mismo tipo de ecuación y vamos a colocar nuevamente los puntos que nos dan 0 y 3. Aquí tenemos nuestro primer punto en 2 y 0 y en menos 2 y hacer nuestra recta a partir de nuestros puntos que están acá y que tenemos en la gráfica de tabulación. Y yo a partir de este tipo de gráfica puedo observar que no pasan por el origen, no pasan por 0, 0, por el origen. Entonces yo busqué cómo hacer para que una ecuación lineal con dos variables pasará por el origen. Los alumnos observen cuál es la diferencia cuando tenemos una gráfica y una ecuación donde sí pasa por el origen. ¿Cuál es la diferencia? También hay dos variables y a la hora de asignar valores de manera arbitraria, observamos acá nuestros puntos y esos puntos vemos cómo se van a unir y va a pasar la gráfica, va a pasar por el origen. Bueno, lo tenemos que hacer bien correctito. Pasa exactamente por el origen esta gráfica. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de ecuación y de gráfica donde hay dos variables y estas otras donde también tenemos dos variables? Sin embargo, aquí tenemos un término que es un término independiente, un término solamente numérico. Entonces, yo creo que podemos observar que tanto esta gráfica como la gráfica anterior no pasan por el origen, y cuando no existe ese término independiente, sí pasa por el origen. Entonces, a mí me parece que podríamos observar desde el planteamiento de la ecuación, donde a falta de término independiente, nuestra recta va a pasar por el origen, y cuando existe término independiente, no pasará por el origen. Claro que ustedes lo pueden comprobar, y los alumnos también, realizando muchos ejercicios y observando el comportamiento de la gráfica de acuerdo a la ecuación. Y podemos hacer ejercicios contrarios, donde podamos poner de manera arbitraria y tratar de obtener nuestra ecuación.